aparente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas, emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras se recurre a ella. Esta cita, que vuelvo a hacer de 1984 de George Orwell, es exactamente lo que sucede en lo que voy a hablar hoy, que es sobre la película del Joker, que es básicamente cómo se expone la fragmentación de la conciencia, ¿verdad? Es como se expone la fragmentación de la conciencia. De esta película hay varias cosas. Primero, actualmente, hay gente que dice que es mala película. Sobre todo hay gente que se queja porque parece un musical, porque hay mucha música, cada rato están cantando, y entonces hay gente que se queja por eso. Creo que lo puedo entender que se quejen porque quizás no estaba preestablecida la premisa del musical, pero esta razón de que haya música tantas veces tiene un significado y lo voy a explicar más adelante. Y por otro lado, les voy a explicar por qué la película es una buena película. Eh, en, en, en sí, una de las cosas que toca la película desde el principio es la cuestión de la responsabilidad moral, ¿verdad? ¿Dónde queda la responsabilidad moral del, del psicópata o de la persona que tiene trastornos mentales? Ese es uno de los temas. No recuerdo si eso exactamente se tocaba en la película, porque en la primera película, perdón, lo que ahondaba más era en el tema de cómo una persona caía en la depresión y todo esto. Yo creo que, bueno, creo que eso es lo que recuerdo un poco más de la primera película, pero en este caso hay una discusión moral, hay una discusión moral. Por una parte, hay una gente que sostiene que al él tener este trastorno mental, digamos, la parte humana de él, o la parte sensible, por así decirlo, exacto, la parte más sensible conectada a los sentimientos más nobles, esa parte, que digamos que es la que debe predominar, por así decirlo, no tenía conocimiento. Porque, bueno, por un lado se marca más la fragmentación, pero incluso las personas que están defendiendo esto o lo quieren defender de esta forma, marcan mucho más esta división de la conciencia. Y este es uno de los problemas que en episodios anteriores yo he hablado un poco de cómo es que la duplicación o la división de la conciencia se puede reconciliar siendo una o se puede identificar, reconocer siendo una. Pero entonces aquí voy a exponer cómo es que se da esa duplicación, cómo se da esa fragmentación. Y también tiene que ver un poco en cómo influye el otro, cómo influye el entorno. Entonces, esta gente, por un lado, hay gente que dice que el trauma exime al sujeto de su responsabilidad. Exime al sujeto de su responsabilidad, y eso es algo que obviamente mucha gente lo discute, y precisamente el abogado defensor, por así, no, el abogado acusador es el que estaba tratando de hacer ver que esta persona mm, de alguna forma tenía que pagar por su delito, por su delito, y que esta forma de escaparse, de eximirse de su responsabilidad, era una simple excusa, lo cual parece, por un lado, tiene algo de razón. Lo que pasa es que vamos a ver un poco más adelante cómo se desenvuelve la película y lo interesante que es y a nivel filosófico y psicológico, pero vamos a ahondar un poco más en lo filosófico. Por un lado, el hecho de que el psicópata, el hecho de que el psicópata pueda gestar un plan de ataque, de alguna forma eso es un indicio de que en él hay una voluntad. Y si hay una voluntad, hay un conocimiento, hay un, una noción de lo que es la realidad, ¿verdad? De lo que es
su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Eso dejaría por fuera el hecho de que él no tenía conocimiento de su realidad o de que esa parte enajenada no tenía conocimiento de su realidad. Eso anularía ese argumento. Y luego vamos a ver qué es lo que sucede con la parte enajenada. Luego vamos a ver qué es lo que sucede con la parte enajenada. Entonces, la parte enajenada. Hay varias cosas. Primero, el tema de la locura como positividad. Hay un tema ahí y es parte de lo que yo iba a decir con la música más adelante. Es interesante que en una de las primeras escenas de la película, ellos están cantando una canción que es de la iglesia y esas canciones, sobre todo un par de ellas de que son de la iglesia, sonaron varias veces en la película, recurrentemente. Y este recurrentemente suena mucho a positividad. Eso es también en parte lo que quería expresar. Eso está volver otra vez a repetir la canción y esa misma. Y en parte, que también son dos canciones cristianas, o sea, son himnos cristianos cuando los ángeles marchan y la otra no me acuerdo, pero esa positividad resuena un poco con la locura y es llamativo, muy llamativo, que sean canciones cristianas. No tanto por el tema religioso, sino por un tema de que a ver, el tema espiritual, religioso puede estar ligado un poco a la cuestión de la ilusión y la ilusión está ligada también a una parte a una parte de aquello que quiere distorsionar la realidad o, exacto, que tiene la intención de distorsionar la realidad o acomodar la realidad a como quisiese que fuese. Ese es el tema y es donde entran los trastornos mentales. Y es muy interesante eso es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Una parte de su conciencia canta. Esto yo lo noté porque en algún momento él le preguntan, ¿qué opinas de lo que están diciendo de ti, de que no mereces la condena, de que sí la mereces? Entonces es muy interesante. Lo que pasa es que no recuerdo. Voy a buscar la canción rapidito. Voy a buscar la canción rapidito porque una parte de su conciencia canta esta canción. La voy a buscar. Y esa parte, lo interesante de eso, es que esa parte de su conciencia, acuérdense que hablamos de que ya su conciencia estaba duplicada y esa parte de su conciencia es la que canta la canción. Letra de la canción. La canción comienza por primera vez, alguien me necesita, muy interesante. Que la gente, bueno, sé que ya se quejaba porque, bueno, ahora, pero ya va, me salió una canción de Camilo y Luna. Es una canción inglesa, ¿vale? Es una canción en inglés, creo que es de Frank Sinatra. Frank, Frank Sinatra. Ajá, Frank Sinatra. Entonces, eh, ajá, sí es eso. Entonces, me parece interesante. Él canta, le preguntan, ¿qué opinas de que mereces la condenación o no? Entonces él empieza a cantar esta canción. Por una vez en mi vida tengo a alguien que me necesita, alguien que he necesitado tanto tiempo. Por una vez me temo que puedo ir donde la vida me lleva y de alguna manera sé que seré fuerte. Por una vez puedo tocar lo que mi corazón solía soñar mucho antes de que me diera cuenta. Alguien cálido como tú. Bueno, en la canción tampoco es que dice demasiado, pero es interesante que esa parte que canta en sí es una parte del primero, que es una parte que resiente algo, por un lado, resiente algo en cuanto a los traumas de su infancia. Por otro lado, eh, esta parte de alguna forma está es la que tiende a la positividad de su propia locura, la música. Y de alguna forma esto tiene muchísimo sentido con la idea esta
Nietzsche la idea de lo dionisiaco, lo apolíneo, entendiendo que lo dionisiaco es como esta creación del arte que es completamente desquiciada, que tiende a la locura, al caos. Tiene muchísimo, muchísimo sentido. Entonces, claro, me da risa que hay un meme por ahí que Nietzsche dice, bueno, qué estupidez esa de dividir las cosas en dos, en sujeto y objeto, el mundo inteligible. Y entonces entiende la realidad y el arte entre lo apolíneo, que es el orden, y lo dionisiaco, que es el caos. Eso es muy interesante. Y de alguna forma aquí en la película se hace presente esto desde una de las primeras escenas que me llamó la atención, en que esa parte enajenada positiviza su propia locura a través de la música. Ya voy a hablar por qué la música es positividad un poco más adelante. Entonces, ahí se ve pero esa es una parte de su conciencia. Luego, inmediatamente después de esa escena, aparece otra en la que muestra la otra parte de su conciencia que está gimiendo su propia aflicción, o sea, su propia condición menesterosa la está sufriendo y, y lo demuestra, o sea, está llorando, gime. Ahí hay una parte que de alguna forma no hay un deleite como si lo hay en la positividad. En esa parte, es precisamente esta parte, es interesante porque esta parte de alguna forma también está resintiendo, pero no lo está positivizando. Precisamente en el dolor es donde aparece lo contrario a la positividad, que es la negación. Y más adelante al final, esto se hace mucho más presente de una forma más, hacia el final de la película, esta negación frente a la positividad de la música es donde se hace presente con más claridad. Ya lo voy a mencionar hacia el final de la película. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante que estos dos momentos realmente suceden al mismo tiempo, están sucediendo al mismo tiempo y suceden al mismo tiempo, parece que suceden al mismo tiempo porque son similares. Los dos están resintiendo algo, los dos están actuando desde una afección patológica que les atraviesa, pero son opuestos porque los dos reaccionan de forma diferente. El uno positiviza por un lado y el otro niega desde el mismo dolor. Entonces, eh, es interesante que hay una parte del personaje que tiene esta conexión especial con esa música. Tiene una conexión muy especial con la música. Esto se hace patente a lo largo de la película, pero es esa misma parte la que está enajenada, la que tiende más al caos, la que tiende más hacia la locura. La otra parte se conmueve, llora. De alguna forma la otra parte digamos, no está tan contenta con su propia locura. De alguna forma, esa otra parte está, o sea, resiente absolutamente todo lo que ha sucedido con él. La otra, de alguna forma, se deleita, intenta deleitarse. Es como, sí, intenta deleitarse en medio de ese caos. Es interesante eso, ¿no? Entonces, luego, ¿qué sucede? También hay una parte, hay algo importante aquí con el nuevo personaje que se añade de Lady Gaga, que por cierto me mencionó una persona con que fui a ver la película, fui con dos personas, que conoce un poco más de Lady Gaga que yo, me mencionó que, claro, en la película cantaba con falsete, porque obviamente estaba simulando que era una persona normal, no era Lady Gaga. Entonces eso no me había dado cuenta, pero sí, igual era su voz, pero claro, no cantaba con esa voz así súper jazzística que ella tiene, pero sí, igual cantaba bonito, pero con su falsete ahí. Bueno, ¿qué pasa con el personaje de Lady Gaga? Entra y el personaje de Lady Gaga frente a, bueno, el personaje de Harley Quinn frente al Joker le muestra esa parte, primero hay una identificación, primero
Ya voy a hablar de, hay un meme por ahí que dice que he visto a las peores mentes, o a las mentes más trastornadas estudiar psicología. Y me da risa porque siento que la psicología es una carrera que suele tener mucha demanda y siento que hay mucha de esa demanda que está posicionada por mujeres que les gusta estudiar psicología, que lo cual no está mal, solo que me parece muy llamativo que sean más las mujeres, me parece muy llamativo que sean más las mujeres. Y de aquí no he dicho nada incorrecto hasta ahora, ¿verdad? No he dicho nada incorrecto. Em, entonces, sigo con esto porque cuando entra el personaje de Harley Quinn, que era una psicóloga que se internó para conocer al Joker, esta le muestra, primero hay una identificación en esa locura, hay una identificación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa parte enajenada encuentra su yo enajenado en otro. Y eso es muy interesante, porque al encontrarlo en otro, encuentra su realización y encuentra una motivación. De hecho, después de eso, como que empieza a ser un chiste, bueno, ese no es el punto. Pero esa complicidad y ese amor, en parte, es lo que mueve un poco también ha movido un poco a esa parte enajenada, que al fin y al cabo, si hablamos un poco más allá de filosofía en cuanto a la dialéctica del siervo y el señor, el siervo sería obviamente la parte enajenada, la que es esclava, ¿no? Entonces, esa parte esclava es la que, digamos, se moviliza para trabajar por lo que quiera. Entonces, como la parte esclava es la parte afligida, es la que resiente, esa parte enajenada, precisamente, y enajenada, ¿por qué? Porque no se siente correspondida con su otra parte, se siente totalmente separada, se siente como que le es ajena. Pero entonces esa parte enajenada quiere, de alguna forma, buscar una, ¿cómo decirlo? Quiere buscar una forma de realizarse y esa realización la encuentra en otra persona o en otro, que es esa identificación con la que encuentra en su espíritu, en su ser, en su otra conciencia, en esa otra persona y que en parte está, bueno, esta idea de amor, ¿no? Esa idea de amor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que está la otra parte, la que no, se supone que no está enajenada y esa parte es la que en- comprende, por eso decía que al principio, que esta parte sí tiene conocimiento de la realidad, sí conoce qué es lo que sucede, sí conoce que causa dolor a sí mismo y a otros, sí sabe. Entonces, por eso no se puede eximir de la responsabilidad al individuo. Entonces, en ese sentido, esta otra parte que sí conoce y sí comprende es la que ha visto la abogada defensora que lo quiere de alguna forma ayudar. Esa abogada intenta sobre todo mostrar esta parte y cumple de alguna forma el papel de mostrar la otra realidad. Pero ¿qué pasa? Esta parte que sería como el señor que muestra la realidad, la objetividad, esa parte quieren, aún marca más la separación entre la otra, marca más la separación porque entonces lo que hace es decir que no, es que como esta es diferente a la otra, esta no sabía, pero no, realmente sí sabe. Entonces, esta otra parte le intenta mostrar que aquello que está ligado más hacia la locura, hacia el infringimiento, ¿no? Hacia el engaño, lo quiere manipular. Incluso le muestra que como Harley Quinn quería manipularle, le muestra como Harley Quinn quería manipularle. Entonces, ¿qué sucede? Que em, realmente si no percibía la realidad, o sea, ella decía algo como de la parte objetiva, la que defendía la integridad del individuo, que decía que, bueno, que él no era consciente, decía, bueno, él no percibe la realidad, pero estaba cuerdo,
estaba cuerdo, que es una contradicción. O sea, ¿cómo puedes decir que no percibe la realidad y estaba cuerdo? O sea, si percibe la realidad, si no percibe la realidad, no estaba cuerdo. Entonces, obviamente, estaba loco, pero, pero él estaba diciendo, mm, estaba afirmando que estaba cuerdo. Entonces, si estaba cuerdo, de alguna forma no sería negar que estaba loco, pero al decir que no percibe la realidad, estaría diciendo, bueno, esta persona no está apta. Hay una distinción importante, bueno, entre la locura y los trastornos mentales, que eso realmente no voy a hablar aquí. Aquí lo que voy a hablar es más en cuanto a la división de la conciencia y cómo se da la separación, y luego quizás voy a mostrar un poco cómo se puede dar esa unión. Quizás tal vez mostraré cómo se puede dar esa unión. Por una parte, la psicopatía sostiene una personalidad independiente y distinta. Eso es lo que sostiene digamos, la objetividad, la psicología, la ciencia, sostiene esa personalidad que es totalmente independiente y totalmente distinta. Es curioso, muy curioso que más adelante va a haber algo que dice que, que a lo mejor no hay una distinción completamente. Y es precisamente esta otra parte. Ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Lo otro, respecto del revuelo y el caos y la locura, es importante señalar la influencia que tiene la figura esta, dionisiaca, la figura de la locura, en la gente y el revuelo que causa en esa identificación. ¿Qué es lo que causa esa identificación? Dos cosas. Uno, el tema de reconocer el padecimiento y la aflicción de la persona. Primero, eso causa parte de la identificación. Eso causa parte de la identificación. Por otro lado, está el tema de la misma positividad, que esa locura se positiviza en un show, en crear algo que intente, bueno, expresar esto. Entonces, ahí tiene una influencia también importante. Luego, otra cosa, el tema de cómo esta diatriba, ¿no? Esta encrucijada entre estas dos conciencias es casi un claustro, es casi una cueva en la que es preso el hombre de sus propias ideas, de su propia imaginación, la imaginación y las ideas que no se corresponden con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Estas ideas y esta imaginación que no se corresponde con la realidad tiene que ver con una intencionalidad y una intención de alterar la propia realidad, que a veces puede llegar a suceder, y en el caso de alterarse de manera efectiva, y esta es la palabra clave, hay una distinción entre realidad y realidad efectiva, porque efectivamente las ideas, lo que pensamos, tienen un estatus real. Es decir, yo puedo pensar en un unicornio, puedo pensar en un unicornio que no es real, pero su estatus de realidad tiene otro estatus en mi pensamiento. Es decir, bueno, creo que lo expliqué. El tema con esas ideas es que esta realidad se distingue de la realidad efectiva, y la realidad efectiva, para explicarlo de una forma más fácil, la realidad efectiva es aquello que se hace manifiesto. Que se hace manifiesto es que se aparece y se presenta, uno lo manifiesta o se manifiesta ante uno. Entonces, este manifestarse se produce cuando se logra pasar esto que está aquí, logra pasarse a más allá de aquí, o es decir, logra pasarse a la objetividad. Ahí es donde aparece la realidad efectiva y donde sí es posible la alteración de la realidad. Ahí sí es posible. Pero en muchos casos, y sobre todo en lo que se ve en la película, es como esta es casi una imaginación impotente, ¿no? Y es interesante porque puede que, a ver, en el caso del hombre, mucha de su imaginación sea impotente. Y esto es muy interesante, que voy a tocar un poco el tema teológico, porque
En el caso de Dios, por ejemplo, Dios es todo lo contrario a eso. La imaginación de Dios es la más potente que hay porque en cuanto Él piensa, todo lo que piensa Dios lo crea en acto. O sea, por eso es omnipresente y omnipotente. Entonces, hay una distinción importante y quizás esta distinción que estoy haciendo quizás es también para demarcar un poco esta aflicción humana propia de que expreso también de su, no voy a decir de sus propias ideas, pero sí de su propia conciencia y de esa conciencia que está oprimida, que está fragmentada, esa conciencia fragmentada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta conciencia fragmentada? Que al mismo tiempo, esta conciencia fragmentada no puede corresponderse con la realidad y por eso se marca mucho más la separación entre esta persona que está intentando, bueno, elucubrar, idear, transformar algo desde su propia locura, le marca aún más la separación. Entonces, eh, esta parte disociada y enajenada en alguna parte de la película se busca resaltar. Lo que pasa es que ahorita no recuerdo bien, no recuerdo con exactitud en qué parte de la película. Sí, 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 sí. Claro, es que creo que era Harley Quinn la que intentaba resaltar esa parte disociada, enajenada, mientras que la psicóloga quería resaltar su parte humana. Eso era en el juicio. Cuando estaban en el juicio, la psicóloga quería resaltar más su parte humana y su condición menesterosa para así librarlo de su responsabilidad que había cometido. Mientras que la otra parte, perdón, la otra parte, que era la que estaba más conectada hacia la identificación a la locura, hacia lo dionisiaco, esa parte quería resaltar más esa condición enajenada. Y entonces, ¿qué pasa? Que el dolor activa esta parte enajenada y ella es la que actúa. La parte enajenada es la que actúa siempre porque está más conectada con el dolor. La otra también siente el dolor, pero ¿qué pasa con la otra? Porque la otra no es la que actúa. A ver, y aquí voy con algo que ya he dicho en otros episodios. Realmente es un acto, que ya lo voy a decir más adelante, que se trata del mismo acto. El tema es que, como se trata del mismo sujeto, en algún momento para que no haya la contradicción realmente, porque no hay una contradicción, en alguna parte se ponen de acuerdo las dos conciencias contrapuestas, en alguna parte esta conciencia que le está jalando, en alguna parte de esta conciencia le permite actuar a la otra y entonces la que actúa es la enajenada, pero actúa de alguna forma con el permiso sí, o el permiso o la bendición, por así decirlo, de su otra conciencia. Entonces, ahí se marcará aún más la fragmentación, se podría marcar la fragmentación entre los que se preocupan por el padecimiento y los que aman el personaje. Claro, los que aman el personaje del Joker son los que están más conectados con la parte enajenada de la locura y los que se preocupan por su padecimiento son los que se preocupan por la parte humana del Joker, por su historia, por lo que le sucedió, ¿verdad? Pero marcan aún más la separación y no se dan cuenta de que sí sucedió esto, por un lado está sucediendo lo otro, pero no se dan cuenta de que estas dos son realmente la misma, están siendo la misma y ellos no se dan cuenta de que los siguen separando y al separarlos nunca va a haber una resolución, o sea, siempre va a haber más conflicto, siempre va a haber más, ¿cómo decir esto? Más irresolubilidad. Exacto, va a haber más irresolubilidad. No sé si esa palabra existe, no sé, creo que sí. Entonces, bueno, el punto es que se tiene que comprender que realmente la parte enajenada y la parte menesterosa y su condición realmente es la misma, porque la parte enajenada está actuando porque siente esto, siente esa realidad menesterosa, esa necesidad que tiene por sus propios traumas.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí me recuerda un poco también a una historia bíblica, pero no sé si esto es. Sí, bueno, lo puedo mencionar. O sea, cuando la samaritana le dice que Jesús le dice a la samaritana que nunca iba a tener más sed si bebía del agua viva. Pero entonces, eh, si bebía del agua viva, no iba a tener más sed, pero obviamente no se refería a una sed, a una necesidad de sed física, sino a algo de otro índole, de otra índole, pero de alguna forma esto que es físico, lo que se resiente físicamente, está conectado a los traumas, porque ellos estaban hablando en un contexto de buscar agua en un pozo, y en un pozo que era historia de su familia, y de que esa familia venía de, bueno, de aflicción y todo eso, y bueno, traumas por los que se llegó a algo. Bueno, es básicamente la misma historia del Joker, solo que en el Joker no aparece Jesús hablando de eso, pero bueno, ya lo digo yo. Entonces, le sigue doliendo el caos que provoca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que a esta conciencia menesterosa, a esta aflicción humana, le duele el caos que provoca la otra. Y esto se demuestra todas las veces que él ríe a carcajadas, porque si recuerdan en la primera película, cuando él se ríe es porque siente dolor, es lo inverso. Y aquí luego más tarde voy a hablar algo con respecto a eso del inverso, porque precisamente hay una inversión en la comedia y es donde se producen cuestiones como el humor negro, que bueno, que no todo el mundo lo asimila. Yo me reí un poquito con algunas cosas, un poco, pero no todo el mundo asimila el humor negro. No todo el mundo lo asimila. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esta conciencia resiente el dolor que la otra está provocando constantemente y continuamente desde su locura. Y lo resiente porque de alguna forma se siente impotente de que él no puede hacer nada porque siente que no es la misma persona, siente que es independiente de esa persona. Por eso se siente impotente, se siente también enajenada y entonces vemos como al final las dos conciencias están enajenadas, las dos conciencias dependen la una de la otra, están enajenadas, las dos conciencias realmente son esclavas y ese es el punto por el que digo que no se trata de dos, sino se trata de una realmente, tienen dos momentos diferentes que suceden al mismo tiempo, pero se trata de una conciencia realmente, una sola conciencia realmente. Sé que esto tal vez es un poco contraintuitivo de entender, pero espero que lo puedan comprender en que, bueno, realmente es una misma conciencia que siente lo mismo que la otra, actúa de forma diferente porque no se siente igual a la otra. Esto es un poco intrincado, pero bueno, sigo. Entonces, hay una parte del juicio en el que el Joker se reconoce como el mismo de siempre. El Joker, el personaje, es interesante, el personaje que es el esclavo, el enajenado, se reconoce a él mismo y está actuando como el mismo de siempre, él dice. ¿Y por qué se reconoce como el mismo de siempre? Porque, bueno, esa es la parte que está actuando en ese momento. Y él dice, bueno, tal vez hace referencia a lo que ha sufrido y todo eso, pero se reconoce como el mismo de siempre y eso es interesante porque ahí es donde se ve que no hay dos personas, es una persona. Entonces, siempre hay conciencia, siempre hay consecuencias. Esto es interesante porque hay una parte del juicio en que aparece el personaje este que es de baja estatura, el personaje de baja estatura aparece y primero yo noté dos cosas, siempre hay consecuencias y esto es porque no se puede eximir de la responsabilidad a la persona, no se puede eximir de la responsabilidad al sujeto de lo que hace, siempre hay consecuencias. Él le dice al enanito, yo no te hice nada, yo te dejé vivir, pero entonces le dice, es verdad, pero yo después de eso no pude vivir bien, no pude dormir bien. Entonces, él, en ese momento de la película, es interesante que él quería mostrar esa parte loca y desquiciada, mientras que el otro, precisamente
el bajito, le decía que le estaba intentando mostrar lo bueno que había sido. Y ahí se marca otra vez la diferencia, ¿no? Se marca la diferencia. La parte enajenada está intentando mostrar esa locura, eso, lo desquiciado que estaba, y la parte que es el otro, la realidad, la objetividad, lo que va más allá de la mente del sujeto, lo que va más allá de uno, que es la objetividad, el otro intenta va a mostrarle la bondad que había en él. Se marca es interesante como ahí se marca esa diferencia, ¿verdad? Esos dos momentos están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, pero es interesante que ahí él no quería reconocerla. Y el problema se trata de reconocimiento. El problema de no reconocer la, esa dualidad que es una realmente, no quería reconocerla, no quería sentirse parte de esa bondad. ¿Por qué no quería sentirse parte de esa bondad? Porque él decía, él prefería que lo condenaran realmente. O sea, esa parte prefería que lo condenaran. El otro, bueno, resentía su dolor, resentía esa condena. Entonces, ¿qué sucede con la objetividad que reclama y le reniega el sujeto? Esa parte, el otro, pero ya no es la misma persona, ahora es Harley Quinn que le reclama y reniega del sujeto. ¿Por qué reniega del sujeto? La objetividad. Porque en este caso la objetividad no se corresponde porque el sujeto inventó mucho. El sujeto en su imaginación había creado cosas que, o no había creado, sino había creído en cosas que no se iban a corresponder con la realidad. Por eso se estrella con la realidad. Se estrella con la realidad y al estrellarse con la realidad es donde se produce ahora el intercambio, la inversión. Al estrellarse con la realidad se produce la negación por primera vez porque hay un momento, en ese momento en el que le está reclamando, ella empieza a cantar, la Harley Quinn empieza a cantar y entonces el Joker dice, yo no quiero cantar porque le está doliendo estrellarse de esa forma y ver que había sido engañado por él, no solo por su propia parte enajenada, sino también por esa parte enajenada que quería alterar la realidad de esa forma. Quería quería crear algo que realmente no existía. Entonces, al alterarse así la realidad, al intentar alterar la realidad y no satisfacerse, se produce el dolor y entonces ahí se produce la negación ante la positividad. En ese caso, no quiere que haya positividad mediante la música, porque él dice, no, no quiero cantar. Mientras que la otra parte, que digamos que sería de alguna forma el espíritu, la vida, intenta mostrarle que así es la vida. Bueno, de hecho, ese es el final de la canción. Canta Esta es la vida de Frank Sinatra. Esa es la vida, ese es el espíritu y en parte ese es el espíritu porque es lo que le antecede a la persona, es lo que estaba antes que la persona y como está antes que la persona es lo que está puesto, lo que se aparece ante la persona, no es algo que le sobreviene, sino que es algo que ya estaba antes de que la persona estuviese y por eso es positividad, porque siempre ha estado. La negación es lo diferente, la negación es lo que dice, ok, esto está, pero yo no quiero que esté ahora. Esa es la negación. Entonces, en eso consiste la dualidad de la conciencia y cómo esa conciencia, bueno, de alguna forma tiene que reconocerse, reconciliarse, de alguna forma para llegar a ser espíritu, para reconocerse como espíritu realmente. Entonces, bueno, de esto se trata básicamente la película, de esto se trata, creo que le expliqué bastante bien. Creo que es buena, yo le doy 9 de 10, le doy 9 de 10. Es una buena película y estos son los temas que, que tocan, son los temas que tocan. El tema de, bueno, de la música, creo que ya lo comenté.
Entonces, bueno, nos vemos en el próximo episodio, que será seguramente sobre filosofía.